Buenos días, mi nombre es Hugo Encorrada, tengo el privilegio de servir a esta iglesia, amada iglesia, como director de alabanza y tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta mañana, que va a ser en el libro de Ruth, versículos del 1 al 16, hermanos. Es un pasaje un poquito largo, así que agárrense, no de las manos, porque eso ya, si no, va a sonar como canción. Y ya ahorita ya se saludaron, ya perdieron su oportunidad. Pero sí quiero empezar haciendo una recapitulación de lo que hemos visto. Estamos continuando nuestra serie del libro de Ruth, que lleva por título El camino de la redención. Y esto tienes que tenerlo en mente. Cada texto que estamos estudiando en las clases y que estamos predicando desde este lugar tiene el propósito de enfocarnos en el camino de la redención. Y podríamos decir que ya acabamos con el capítulo 1. Decimos, bueno, ya acabamos con el 1, ya vamos a pasar al 2. Voy a tener que regresar un poco. ¿Por qué? Porque al final el capítulo 1 nos pone en el contexto y nos dice que hay una mujer que salió llena de Belén y ahora ha regresado vacía. Haya regresado a la tierra prometida con su nuera después de que el Señor los visitó y ahora llegaron simplemente y nos dice que regresaron al principio de la cosecha. Pero antes de dejar el capítulo 1, quiero que tengamos por un momento nuestra atención en una oración que hizo Noemí en los versículos 8 y 9 del capítulo 1. Va a aparecer aquí en la pantalla. Si ves las letras en negrillas, te invito a que lo leas conmigo. Dice estos versículos: que el Señor tenga misericordia de ustedes, como lo han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. Y si Dios es quien escucha y responde las oraciones, si Él es el que cumple las promesas de su pacto, la pregunta que tendríamos que contestarnos es: ¿será respondida la oración que Noemí hizo en estos versículos? ¿En qué forma Dios responderá a esa oración? Así que como el capítulo 1 nos da una pista de cómo se desarrollará la primera parte de la historia, el capítulo número 2 empieza de la misma manera, hermanos. Así que oremos. Señor Dios Todopoderoso, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en nuestros corazones y mentes en este momento. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y corazones con la verdad de tu palabra. Permítenos experimentar su poder transformador, discerniendo nuestros pensamientos e intenciones. Que tu palabra revele nuestras verdaderas motivaciones y nos guíe en el camino de la rectitud. Señor, nos rendimos a la obra de tu Espíritu Santo. Que cada palabra de las Escrituras que leamos y meditemos hoy sea una semilla plantada en tierra fértil, que produzca fruto de justicia, amor y paz en nuestras vidas. Oh Dios, fortalécenos para vivir conforme a tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestra roca y redentor. Amén. El primer punto que podemos observar en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos de 1 al 3, es la providencia divina. Si tienes ahí en tu boletín, no creas que está de adorno los espacios en blanco. Es para que, si gustas, escribas esa palabra que falta, ¿no? Para que lo puedas tener y lo puedas recordar. El primer punto habla de la providencia divina. Fíjate cómo comienza el capítulo 2, versículo 1. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo de repente nos mete esto aquí en la historia? ¿Por qué se destaca esto? ¿Resultará importante tener esta información? ¿Qué es la importancia de este versículo? Porque estamos viendo cómo Dios está actuando en la vida de estas mujeres. Principalmente Noemí, que lo vimos en el capítulo 1, pero ahora de repente nos trae a un personaje nuevo y nos dice, hay un pariente, ¿de quién? ¿Del marido de quién? De Noemí, y Elimelech, y todavía seguimos Elimelech, pues ya se murió, sí, pero algo está pasando aquí que nos está recordando que tenía un pariente. Entonces dice que se llama Boaz. Pero ¿por qué tenemos este versículo aquí? ¿Puede ser que sea la respuesta de Dios a la oración de Noemí? Y posiblemente de una forma en la que estas mujeres no se lo esperarían. Hermanos, nosotros hemos creído en un Dios que es capaz de hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no es cierto?
Así que comencemos definiendo la palabra providencia, porque este es el título de esta sección, la providencia. Pero ¿qué es esto? Seguramente has escuchado este término. Ay, no, es que no se lo puedes dejar a la divina providencia. Es que la divina providencia, y usamos a veces esa frase, ¿no? Y a veces ya cuando nos convertimos en cristianos, en creyentes, no, providencia, no, eso es de otra, eso se dice en otro lugar, pero aquí no creemos en la providencia, en la divina providencia. No, tenemos que definir esta palabra, porque aunque el término providencia no se encuentra en la Escritura, tradicionalmente se ha usado para expresar la relación entre Dios y su creación. Se refiere al involucramiento constante y la guía de Dios sobre todo lo creado, asegurando que su plan se cumpla. Les voy a compartir una frase del puritano John Flavel que dijo: la providencia de Dios es como las palabras hebreas, solo se puede leer al revés. Y esta frase lo que ilustra es que muchas veces no entendemos las acciones de Dios hasta que vemos el resultado final. Por eso a veces hay que leerlo de atrás para adelante. Y lo que estamos leyendo ahorita en Ruth es regresarnos. Nosotros ya sabemos el final, que es Jesucristo. Pero nos estamos regresando para poder entender el camino de la redención en Cristo Jesús. Estamos teniendo que regresar para ver cómo Dios obró en este camino de la redención. En el apartado Dios el Padre, que puedes encontrar en la fe y mensajes bautistas, encontramos esta declaración. Va a aparecer aquí en tu pantalla. Si quieres saber más sobre esto, está también un enlace que puedes consultar en línea. En el fe y mensaje bautistas tenemos esto. Porque vienes aquí a una iglesia bautista, pero a lo mejor dices, bueno, pero ¿y si los bautistas tienen algo donde dice qué creen y qué no creen? Sí, puedes entrar aquí y te animo a que lo hagas porque vas a encontrar ahí muchas referencias bíblicas. Yo solamente voy a leer lo que dice la fe y mensaje bautista sobre Dios el Padre, pero ahí puedes encontrar más de 10 referencias que soportan esta declaración. Dios como Padre reina con cuidado providencial sobre todo su universo, sus criaturas y el fluir de la corriente de la historia humana de acuerdo a los propósitos de su gracia. Y en el libro de Ruth vemos justamente esto que acabamos de leer, la providencia de Dios, pero la vemos de una manera tangible. Vean lo que dice el versículo 2 y 3. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Leemos: en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Ok, entonces ya nos hace más sentido por qué está mencionando lo que está mencionando en el versículo 1. ¿Cuál es la importancia de esto? Y bueno, quiero que comparemos cómo algunas versiones de Biblia, de las diferentes versiones que tenemos o traducciones de la Biblia, lo traducen en este versículo número 3. Mira, Dios habla hoy cuando dice, y acabamos de leer nosotros, y fue a la parte del campo que pertenecía a vos. Dios habla hoy y dice, y tuvo la suerte. Y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de vos, el pariente de Elimelech. ¿Cómo dice la NBI? Y dio la casualidad que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Y Reina Valera, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Aquí, el aconteció no es un simple accidente, no es suerte, no es casualidad. Es una muestra de la dirección providencial de Dios. La historia de Ruth muestra cómo Dios orquesta los eventos para cumplir su propósito. ¿A ti te gustaría que Él orquestara y acomodara todo para que se cumpliera tu propósito? Lo que tenemos que pensar es que la historia de Ruth nos está mostrando que Dios organiza todo para su propósito. La decisión de Ruth de salir a espigar, pues casualmente, ¿no? Casualmente llegó al campo de Boz. Casualmente. Lo que nos está demostrando esto es que Dios utiliza también nuestras elecciones y las circunstancias para llevar a cabo su plan. Porque dices, bueno, si Dios va a decidir en su providencia, en su soberanía, Él va a decidir, porque Él ya tiene decidido tu vida, hermano. La Biblia dice que Él ya tiene contados los días de tu vida. Él tiene contados incluso el número de cabellos que tú tienes.
Él ya lo sabe. Lo que pasa es que a veces se nos olvida el Dios en el que hemos creído. Por eso está esta historia de Ruth. Porque Ruth actuó libremente. Sus pasos estaban siendo guiados por Dios. Pero ella actuó libremente. ¿Quién quiso ir al campo? ¿Quién quiso salir a trabajar? Ella. Esta doctrina de la providencia de Dios tiene implicaciones teológicas muy importantes para nosotros, hermanos. En primer lugar, porque nos va a hacer pensar en la soberanía de Dios y en la libertad humana, lo que conocemos como el libre albedrío. Pero sí tienes que reconocer esto. ¿Tú y yo tenemos un libre albedrío? Sí. ¿Pero quién es soberano? Dios. ¿Tú crees que tu libre albedrío va a determinar lo que Dios soberano quiere hacer? No. Eso es importante. La providencia de Dios no niega la libertad humana, sino que trabaja a través de ella. ¿Por qué? Porque Ruth eligió libremente salir a espigar. Pero Dios usó esa decisión para llevarla ¿a dónde? Al campo de Booz. Entonces no fue casualidad. Ay, de casualidad di con esta iglesia. No fue. Si tú pensabas que fue una casualidad que tú llegaras acá, déjame decirte que no fue una casualidad. En punto número 2, ¿qué otra implicación teológica? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Delante de Dios, somos responsables de nuestras acciones, porque actuamos libremente dentro del plan providencial de Dios. Nuestra libertad, sí tenemos una libertad, pero nuestra libertad está delimitada por Dios. Si no, regresa a Génesis. De todo árbol del huerto puedes comer. ¿Eres libre para comer de cualquier árbol? Sí. Bueno, pero de este no. Okay. No, incluso nuestra libertad está delimitada. Y somos libres para actuar en esta libertad que tenemos. Ruth tomó la iniciativa de salir a trabajar, demostrando su responsabilidad y su diligencia. Porque sí, qué padre. Es que Dios va a proveer. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé, pues aquí espera. Ella tuvo que hacer algo también. Entonces tenemos una responsabilidad delante de Dios. Nuestras acciones, nuestras decisiones, tenemos que asumirlas. Y en tercer lugar, nuestra confianza en la providencia. Como creyentes tenemos que recordar que podemos confiar en que el plan de Dios se está desarrollando. Incluso cuando los eventos parecen aleatorios o caóticos. ¿Pero por qué está pasando esto? Es que no, es una tras otra. Ya me agarró de encargo. Y otra vez, podría parecer caótico, podría parecer aleatorio. Nada es aleatorio, nada es caótico. Lo que parecía una simple casualidad para Ruth era una realidad del parte de este plan de Dios para proveer y para proteger. Dios tiene un gran plan en el que todo sucede por una razón. Pero dentro de ese plan hay lugar para todo tipo de eventos y elecciones. Todo encaja perfectamente en la gran historia de Dios. Es impresionante ver cómo Dios interviene en nuestras vidas según lo que enseña la Biblia. Porque aunque trabajamos para obtener nuestro alimento, o quien no dice, tenemos que comer. Oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a trabajar. Yo me imagino que todos aquí buscamos alguna manera, ¿no? Cuando somos hijos, pues los papás son los que tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Y esperamos que salgan, porque sí tenemos que comer, ¿no? Porque a veces llegamos y, oye, papá, ya no hay nada en el refrigerador, ¿no? Ok. Y que yo dije, no, ¿y quién va a hacer algo al respecto? Pues que Dios lo llene, ¿no? Trabajamos para obtener nuestro alimento y lo vemos como un proceso natural. Pero reconocemos que dependemos de Dios para nuestro sustento cuando oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Cómo te lo va a dar? Con el trabajo que te da, con la actividad que tú haces, que te va a dar un dinero, que te va a permitir ir al supermercado y vas a intercambiar, etc. Pablo también refuerza esta idea en Filipenses 4:19, cuando él dijo, y mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios puede usar diversos medios y los va a usar, incluyendo a otras personas, para cumplir sus propósitos providenciales en nuestras vidas. De eso no tengas la menor duda. Así que cuando te encuentras con esta persona que dices, pero ¿por qué me tuve que encontrar con una persona así? No fue casualidad. Dios quiere trabajar en algo. Algo quiere trabajar Dios contigo. Y probablemente también con esa persona. Entonces, probablemente Dios te quiere usar a ti o Dios lo quiere usar a él. Pero todo es parte del plan providencial de Dios.
Así que quiero dejarte con una aplicación práctica de estos primeros versículos. Confía en que Dios, en su providencia, está guiando cada paso de tu vida, incluso cuando no entiendes el camino, porque Él siempre obra para tu bien, pero más importante que tu bien, para su gloria. Vamos al punto número 2. Porque esta historia, de versículos del 4 al 10, vamos a ver cómo entra la gracia en acción. Ya vimos la providencia de Dios. Ahora vamos a ver cómo entra en acción su gracia. Así que en este punto nos vamos a enfocar en esto y esta interacción que hay entre vos y su siervo y Ruth. Porque la gracia de Dios, déjame decirte algo, actúa en lo cotidiano y lo tienes que ver en lo que te sucede cada momento. Ruth, capítulo 2, versículo 4 dice: en ese momento vino Booz de Belén, casualmente, por casualidad, por accidente, por suerte. Qué suerte tuvo Ruth, ¿no? Que en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces fíjate, Booz llega al campo y saluda a sus trabajadores, pero ¿cómo los saluda? Los saluda con una bendición: el Señor sea con ustedes. Y esta simple interacción refleja una vida centrada en Dios. Dios no solo reconoce Booz no solo reconoce la presencia de Dios en su vida, sino que también desea que sus trabajadores experimenten la bendición de Dios. Esta actitud nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta en los pequeños detalles, en nuestras interacciones diarias. La devoción de Dios, la devoción de Booz hacia Dios no era superficial. Estaba impregnada en cada aspecto de su vida, incluso en el laboral. Porque ¿qué está haciendo Booz? Está trabajando. Está diciendo: a ver, ¿cómo va aquí el campo, ¿no? Pero no empieza: a ver, quiero ya mis cuentas. No. Que el Señor sea con ustedes. Wow. La gracia de Dios actúa en lo cotidiano. La gracia de Dios tiene que ser reconocida, tiene que haber un reconocimiento. ¿Dónde vemos este reconocimiento? Mira los siguientes versículos 5 al 7. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, el capataz: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita esta que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces yo no sé, es como que un contradictorio. O si era joven o no era joven. Porque los jóvenes hoy en día trabajan media hora y dicen: estoy cansado, me quiero descansar, ¿no? Esta joven había estado trabajando todo el día y solo se había sentado un momento para checar sus redes sociales, me imagino, ¿no? Todos queremos un break en el trabajo, ¿no? Pero mira, aquí vemos lo interesante de estos versículos. Es que vemos a Booz reconociendo a Ruth, pero no como una extranjera cualquiera, sino como alguien que era digno de atención y de cuidado. Observa cómo Booz está actuando con gracia. Compáralo con la reacción del capataz. ¿Cómo dice el capataz? La moabita, la joven moabita. O sea, ni siquiera quiso decir su nombre. O a lo mejor no lo sabía. A lo mejor yo estoy también pensando mal de este pobre capataz. Pero la joven moabita, esta que regresó con Noemí. Escucha el tono de lo que está diciendo. Y Booz está diciendo: pero, a ver, ¿y cómo le vamos a ayudar? Ustedes ya lo vieron en sus comunidades bíblicas esta mañana. Estuvimos estudiando Levítico 19. ¿Por qué? Porque ahí encontramos una ley de Dios respecto a la cosecha. ¿Qué nos dice eso también de Booz? Cuando vemos esto, que él acuérdate que estamos en la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que le parecía bien. Y de repente sale un hombre que dice: el Señor sea con ustedes. Un hombre que dice: a ver, ¿qué dice la ley de Dios? ¿Cómo tenemos que tratar a esta persona? Es extranjera. Ok, hay una ley de parte de Dios que Él nos ha dado para saber cómo tratar con los extranjeros. Vemos una expresión de amor y preocupación por los pobres, por los extranjeros y los marginados. Pero esta preocupación viene de Dios,
Dios fue el que tuvo la iniciativa de poner esta ley, ahí en Levítico 19. Pero le pidió a su pueblo que la viviera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es santo. Y eso ya fue el tema de la clase de esta mañana. Pero lo que quiero dejar en tu mente y en tu corazón esta mañana es que la gracia y la bondad de Dios están entretejidas en los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo. Así que cuando leas las Escrituras en el Antiguo Testamento y leas estos versículos, ten una apreciación por la ley de Dios. No digas, ya no estamos bajo la ley para vivir bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén, sí es cierto. Pero Jesucristo no vino para anular la ley, vino para cumplirla. ¿Por qué la vino para cumplir? Porque en la ley de Dios está entretejida su gracia, está entretejida su amor que nos dirige a Jesucristo. ¿Dónde más podemos ver la gracia de Dios? No solamente en lo cotidiano ni en este reconocimiento que está haciendo Boaz por Ruth. También lo vemos en la provisión. Mira lo que dice versículos 8 y 9. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino que quédate con mis criadas. Ellas son más buena onda. No, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. O sea, también había bullying, seguramente sí. Y ella era moabita y era extranjera. ¿Tenía razones para poder ser despreciada o maltratada o excluida? Sí. Pero la gracia de Dios no es así. Por eso estamos viendo cómo es la gracia en acción. Boaz protege a Ruth y proveyó para ella, asegurándose que sus necesidades físicas fueran satisfechas. ¿Y Dios no hace eso por ti? ¿Qué dice Mateo 6:33? Esto es como versículo de memoria, algo para ejercitar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Esas que te preocupan. ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a comer hoy? No te preocupes. Claro, no digas, es que Dios me dirigió providencialmente a este restaurante que tanto me gusta. Tú estás tomando esas decisiones, ¿ok? Ya. ¿Pero Dios provee de nosotros? ¿Dios nos protege? Sí. En nuestras vidas eso es lo que tenemos que entender. Que Dios también puede utilizar a otras personas y circunstancias para mostrar su gracia y ese cuidado paternal. Simplemente cuando alguien se acerca contigo y te digo, ¿puedo orar algo por ti? ¿Hay alguna necesidad por la que quieras? Dios está proveyendo ahí para tu necesidad. Pero eso es lo que necesitas tal vez. Que alguien ore por ti y Dios va a poner a alguien que lo va a hacer. La gracia de Dios no hace discriminación. Y vemos algo más en la gracia de Dios en acción. Y lo podemos ver en la humildad y en la gratitud de parte de Ruth. Versículo 10. ¿Qué hizo Ruth? Sí, oye, pues gracias. Yo me lo merezco, he sufrido tanto que ya, vale la pena, ¿no? Que lo que estoy recibiendo ahorita, ya era hora, ¿no? No. ¿Qué actitud vemos en Ruth? Ella bajó su rostro, se postró en tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Mira, la respuesta de Ruth es significativa, porque Ruth reconoce que no merece tal bondad y se postra en humildad. Esta actitud de gratitud y humildad es crucial en nuestra relación con Dios. Reconocer su gracia inmerecida nos debe llevar a una mayor adoración y dependencia de Él. Y no quiero entrar en esos temas, aunque sí lo tengo que decir. A veces es bien fácil, ¿no? Quiero alabar a Dios y mira, o sea, tú bien empiezas a tocar la música, ya estás en modo de adoración, ¿no? Pero ¿cuántas veces realmente en tu adoración has acabado postrado en tierra, con tu rostro, no Dios? En vez, miren, sí así, pero así, o tirado en el piso. Creo que a veces nos salta un poquito entender que esa es la verdadera actitud que Dios está buscando en nuestra adoración. Tenemos que reconocer que lo que tenemos no lo merecemos.
Recuerda cuál es la diferencia entre gracia y misericordia. Misericordia es que no te den lo que te mereces. Y gracia es que te den lo que no mereces. ¿Cuántas cosas tienes hoy que no mereces? Y tienes por qué estar agradecido con Dios. Puedes tener esta misma actitud que tuvo Ruth, de postrarse en rostro. Dice, pero ¿por qué hallé gracia? No lo merezco, soy extranjera. Y mira, al igual que vos y Ruth, estamos llamados a vivir vidas que reflejen la gracia de Dios. Esa gracia en acción. Tenemos que ser instrumentos del amor de Dios en donde estemos. Que cuando tú entres a un lugar digas, el Señor sea contigo. Que Dios te bendiga. Que podamos reconocer y agradecer la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios, esta comida que tuve hoy no la merecía. O sí me la merecía porque trabajé tan duro en la semana que ya me lo merecía. No te equivoques. No nos equivoquemos. No nos merecemos nada. Y entonces sí busquemos ser canales de esa gracia para otras personas. ¿Qué aplicación tenemos de estos versículos? Debemos reflejar la gracia de Dios en nuestras interacciones diarias. Ofrecer ayuda y bendiciones a los demás. Reconocer que cada pequeño acto de bondad puede ser una manifestación del amor de Dios. Y tú no sabes cómo Dios va a querer usar esa acción, como usó la de vos en la vida de Ruth. El tercer punto, ya casi acabamos, hermanos. Ánimo, ánimo. Versículos del 11 al 16. Y esta sección le he puesto por título Bajo las alas del Señor. Y vas a ver por qué. Porque en este punto estamos reconociendo qué sucede con aquellos que buscan refugiarse bajo las alas del Señor. Así que comencemos leyendo versículos del 11 al 12. Vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mira, a pesar de que Ruth era extranjera, Ruth dejó lo familiar y su comodidad o a lo que ella estaba acostumbrada por unirse a un pueblo desconocido. Vos está orando para que el Señor la recompense y le pague completamente por su obra. ¿Cuál obra? De tomar esta decisión de dejar su tierra para ir a buscar la tierra del Señor. La bendición de vos, que el Señor bajo cuyas alas has venido a refugiarte, lo que está resaltando es una idea de encontrar refugio y protección en Dios, reflejando una confianza total. ¿En qué? En la providencia divina, que es lo que vimos al principio. Eso es lo que significa venir bajo las alas del Señor. Y podemos verlo en la gracia de vos, pero en la gratitud de Ruth. Lo podemos seguir viendo. Versículo 13. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado ¿qué? Gracia ante tus ojos. ¿Ya ves? Si llevas una cuenta, espero, ya es la tercera vez que aparece gracia en el pasaje. Dice, he hallado gracia ante tus ojos. ¿Por qué? ¿Cómo ella identifica esta gracia? Porque me ha consolado. Y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. No, es que yo lo leo y digo, Ruth, wow. Me ha consolado, me ha hablado con bondad. ¿Cómo tratas tú a otros que vienen buscando y están necesitados de Dios? Oh, no, tú ni mereces estar aquí, ¿no? ¿Cómo los tratamos? Ella está diciendo, no soy ni como una de sus criadas y me ha tratado con bondad. Así te trata el Señor. Así es como Dios te trata. Ruth respondió con humildad y gratitud, reconociendo la bondad de vos hacia ella. Y a pesar de no ser como una de estas criadas que tenía vos, la trató con honor y respeto. Otra vez esto nos muestra cómo la gracia de Dios trabaja a través de las personas para proveer y cuidar de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que confían en Él. De aquellos que han dicho, yo sí me voy a refugiar debajo de sus alas. ¿O dónde estás refugiado tú? ¿Estás refugiado en las alas de Dios o en tu trabajo? ¿En tu carrera? ¿En tus contactos?
en tus influencias, en tus negocios. ¿Dónde está tu refugio? Y al final vemos también la provisión y la protección en los versículos 14 al 16. A la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Yo no sé si ha sido este tipo de restaurantes, ¿verdad? Que tienen el pancito y te ponen tu platito con... Ya estamos por ir al lunch, no se preocupe. Pero me vino esa imagen y dije, wow, ok. Entonces estaban en un lugar fino, ¿no? Porque no en todo lugar te pone el platito con el vinagre para que sumergas ahí el pan, pero bueno, esa fue la imagen que vino a mi mente. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos? Le sirvió grano tostado. ¿Pero por qué él no tiene siervos que lo pudieron haber hecho? ¿Vos? Le sirvió grano tostado. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Como cuando vas a un buffet, ¿no? Entonces dice, pague por todo lo que se va a comer, no por todo lo que va a desperdiciar. Porque a veces tú pides y te sirves, ¿no? Y de repente, ¿ya no te vas a comer eso? No, es que ya estoy. Y no pidas una cajita para llevar porque te van a decir no, por eso está pagando un buffet, ¿no? Pero otra vez, ella se sació y le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Así que mira, Boaz invita a Ruth a comer con los segadores, como Dios nos ha invitado a su mesa para comer con Él, demostrando una hospitalidad que va más allá de lo esperado. Este hombre no se conformaba con cumplir la ley del Señor. Él daba el paso extra, esa milla extra de la que habla Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si te pide la túnica, ve y así. Y si te pide que vayas ve 2 millas. Le ofreció pan, grano tostado, ella come hasta saciarse. Boaz está instruyendo a sus siervos, así la van a tratar. Boaz hizo todo lo que estaba a su alcance para proveer para Ruth físicamente, además de tratarla con dignidad y respeto. Bajo las alas del Señor es una poderosa imagen de refugio, seguridad y provisión divina. Eso es lo que Dios ha hecho contigo si has decidido refugiarte bajo sus alas. Así es como Dios nos trata. La historia de Ruth nos muestra cómo Dios, a través de vos, provee y protege para aquellos que buscan refugio en Él. Ruth, una moabita, encuentra favor y bendición en un lugar donde podría haber encontrado rechazo y marginación. Dios utilizó la bondad y la generosidad de vos para cumplir su propósito y bendecir a Ruth. No sé si empiezas a ver cómo Dios está contestando a la oración de Noemí del capítulo número 1. Así que una aplicación práctica para nosotros es que nosotros somos llamados a buscar refugio bajo las alas del Señor, confiando en su provisión y en su protección. Así que como conclusión de esta mañana, hermanos, al reflexionar sobre la historia de Ruth, de Boaz, somos profundamente movidos por la providencia y la gracia de Dios. Ruth, una mujer extranjera, experimentó la provisión y el cuidado divino de maneras que jamás imaginó bajo las alas del Señor. Ella encontró refugio y protección en el campo de Boaz. Un hombre que actuó con bondad y compasión, reflejando el amor de Dios. La historia de Ruth nos recuerda que Dios siempre está presente, guiando nuestros pasos, proveyendo para nuestras necesidades y protegiéndonos en momentos de incertidumbre. Su mano invisible trabaja en medio de nuestras circunstancias, orquestando eventos y personas para cumplir su propósito en nuestras vidas. Para cumplir su propósito en nuestras vidas. Si tú piensas que es para cumplir tu propósito, no, es para cumplir su propósito en tu vida. Que esta historia te inspire a confiar plenamente en Dios, sabiendo que bajo las alas del Señor encontrarás seguridad y provisión. Que nos motive a ser como vos, extendiendo gracia, amor y generosidad a los demás, siendo instrumentos de la misericordia de Dios en un mundo que tanto lo necesita. ¿Hay gente que necesita esta gracia y este cuidado y esta bondad para ver a Dios? Sí. Al salir de ese lugar,
llévate contigo la certeza de que Dios está obrando en tu vida, aún en los detalles más insignificantes, y que podamos ser testigos de su amor y gracia y reflejar su luz en cada paso que damos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la verdad de tu palabra y gracias por esta hermosa historia que nos deja ver tu providencia y tu gracia. Ayúdanos a poder ser esta extensión de tu gracia para los que nos rodean. Ayúdanos a ser generosos con aquellos que lo necesitan. Ayúdanos para poder ser instrumentos de tu misericordia en este mundo que tanto te necesita. Que a través de nuestras vidas te puedan ver a ti. Y que aquellos que necesiten ser consolados reciban una palabra de consolación. Aquellos que necesiten recibir aliento, que puedan ser alentados. Y Dios, que no se nos olvide que no somos merecedores de nada. Y que este entendimiento de tu gracia en nuestras vidas nos lleve a adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.